Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mecanicustom. Este Hot Wheel Custom es a sugerencia de nuestro amigo Julio Alberto López, que nos dio la idea de hacer una Super Duty. Y para hacerlo vamos a ocupar 6 llantas de Summit Wheels de 12 milímetros. La idea es ponerle un doble rodado en la parte trasera. Vamos a simularlo para ver qué requerimos hacer. No se pierdan ningún detalle, amigos. Esto va a estar muy interesante. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos, amigos. Después de abrir el carrito, procedemos a despintarlo. Yo les recomiendo despintarlo con removedor de pintura. Solamente que hay que hacerlo con mucha precaución. Siempre usar guantes y lentes de protección. Esta modificación que le vamos a hacer a esta Hot Wheels nos puede servir para varias camionetas. Se puede utilizar el mismo sistema. Espero les guste y sobre todo les sirva. Muy importante no perderse ningún detalle. Si ponemos las llantas así como vienen originalmente, creo que no se ve muy bien. Entonces hay que modificarla, amigos. Esta sería una forma de modificar tus llantas. Esta es una de las razones por las que me gustan las llantas de Summit Wheels. Traen muy buen material y puedo trabajar con él. Con cuidado, tratando de no apretar mucho el rin, hay que ponerlas en un taladro y ponerlo a funcionar. Y con una navaja hay que hacer un corte de aproximadamente 3 milímetros, así como se ve en la imagen. Esto, amigos, hay que hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia. Esto hay que disfrutarlo. Este sería el resultado, un corte casi perfecto. Si lo hacemos con calma, ya con más práctica nos va a salir mejor. ¿Qué opinan, amigos? Ya se ve un poco más angosta. Después, usando el mismo sistema, vamos a rebajar el rin. Solamente que en esta ocasión nuestra herramienta de corte va a ser la cegueta de joyero. Recuerden no hacer mucha presión sobre el rin, que el taladro no apriete demasiado. El corte solamente serán los rayos, no hay que llegar hasta el centro del rin. Ya procedemos a quitar los rayos con una navaja, con mucha precaución, así como se muestra en la imagen. Y este sería el resultado. Ya tenemos un rin más angosto. Esto solamente hay que hacerlo en 4 llantas. Ya podemos ver cómo quedaría la llanta ya montada. Obviamente después hay que limpiar un poco las piezas. Y este será el comparativo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo se ve? Este detalle que sigue, amigos, es muy importante. Si nosotros montamos las llantas así como quedaron, este sería el resultado. Se ve como si fuera una sola llanta muy ancha. Y eso no queremos. Entonces, para que no se vea como una sola llanta, hay que ponerle un separador. Yo le hice este con un tubito. Este hay que calibrarlo poco a poco, hasta que nos guste la separación. Que tenga este aspecto. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal se ve? Esto hay que repetirlo también en el otro juego de llantas, para que se puedan ver así. Debe de traer su separador. Ahora solamente hay que unir el eje. Se puede utilizar el mismo tubo que utilizamos para separar las llantas. Yo en mi caso estoy usando un pequeño tubito, como el que se muestra en la imagen. Pero el otro, el tubo rojo, también se puede utilizar. Debe de medir aproximadamente 8 milímetros. Creo que con eso es suficiente. El siguiente paso, amigos, es hacer las salpicaderas un poco más grandes. Yo estoy utilizando plastilina epóxica. Para la medida de las salpicaderas vamos a tomar como referencia las llantas. Debe de haber suficiente espacio, así como se muestra en la imagen. Y este sería el resultado, amigos. ¿Qué opinan? Déjenme su comentario. Lo siguiente, amigos, es cortar el poste frontal. No es necesario cortarlo todo. Después hay que poner lo que sería el chasis y hay que hacerle un cuadrito
de placa fenólica. Esta la pueden encontrar en las tiendas de electrónica. Ahí la vamos a usar como base. Y para que sea un Mechanic Custom Hot Wheels, requerimos hacerle una suspensión. Y la vamos a hacer con el clásico broche para pelo. Este solamente hay que acortarlo de aquí. Ahora yo les sugiero darle esta forma, pero depende del carrito que estén haciendo. Pero debe de ser algo muy aproximado. La posición de esta pieza que nos va a servir como muelle es esta. Debe de quedar centrado, siempre tomando como referencia a los ejes, así como se muestra en la imagen. El siguiente paso, amigos, es abrir espacio para las llantas para que pueda funcionar la suspensión. Solamente hay que simular la posición de las llantas y marcar dónde va el corte. Ahí sería el corte y hacerle una forma redondeada. Debe de verse algo así. Debemos de tener el suficiente espacio para que funcione la suspensión. Para la parte delantera, con una lima hay que abrirle espacio al eje. Al eje le vamos a poner un tubito, así como se muestra en la imagen. La ranura debe de ser lo suficientemente grande para que funcione la suspensión. A la placa fenólica hay que soldarle unos topes. Yo en este caso se los puse de alambre, pero puede ser de plástico. Y a su vez nos van a servir como estribos. Al chasis le podemos poner algunos accesorios. En este caso le puse escapes y un pequeño tirón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se ven? Sin olvidarnos del frente. Estoy aprovechando para practicar un poco lo estético y le fabriqué estos espejos. Quiero su más sincera opinión, amigos. Déjenme su comentario. Todo esto es muy nuevo para mí. Lo siguiente, amigos, es poner un poco de soldadura en la placa fenólica. Pero recuerden, amigos, que esta base también se puede hacer de plástico duro o lo que tengamos a la mano. La idea solamente es hacer una muy buena base. Pero si lo haces con placa fenólica, recuerda que para aplicar la soldadura debe de estar muy bien limpio. Ahora hay que lijar y limpiar muy bien la muelle, porque la vamos a soldar. Antes de soldar o pegar, debes de estar seguro que esa va a ser su posición. Para eso nos podemos apoyar con el eje. Así sería un poco más fácil. Esa es la posición correcta. Ahí se debe de soldar. Para soldarlo, las dos piezas deben de tener un poco de estaño y deben de estar bien limpias. Y solamente es ponerla en la posición correcta y calentar las dos piezas. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. ¿Qué tal se ve este color azul metálico, amigos? Ya una vez unidos los ejes, este sería el resultado. Recuerden, amigos, que siempre debe de rodar. Y siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. La ventaja de usar este tipo de suspensión es que le puedes calibrar la altura muy fácilmente. A los interiores yo les puse algunos detalles. Como saben, amigos, no soy experto en el tema. Y sí les pediría por favor que me dieran su más sincera opinión. Todos sus comentarios son muy importantes para mí. Y a la carrocería también le hicimos sus pequeños detalles, como los cuartos traseros. Le pintamos de negro los espejos. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal se ve? ¿Qué más me sugieren que le pueda hacer? Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya el armado es muy sencillo, amigos. Solamente hay que montar las piezas.
Recuerdan los topes que le hicimos al chasis, esos nos van a servir para cerrarlo solamente a presión. Pero también se puede unir con un poco de pegamento de contacto. Esto hay que hacerlo con calma, amigos. Y sobre todo, hay que disfrutarlo. Y recuerda que antes de unirlo, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Quedó lista, amigos. Este sería el resultado. ¿Qué opinan? Amigos, déjenme su comentario. Apóyenme con ese super like y ayúdenme a compartir. Un agradecimiento a todos por el gran apoyo que me están brindando. Amigos, muchas gracias. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.